El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, Conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Hoy quería conversar con algunas de las personas que están dirigiendo las 3 campañas que están adelante en las encuestas, pero de las otras candidaturas, los amigos que invité no llegaron, no avisaron a última hora que no podían venir, y por eso nos encontramos aquí hoy con el doctor Víctor Ocampo Cepeda, uno de los coordinadores de la campaña del doctor Cepeda, y también con la estudiante universitaria y líder estudiantil, la doctora Mariana Navia. Con ellos vamos a conversar esta noche en este programa sobre cómo va la candidatura del doctor Cepeda, y yo haré un análisis sobre lo que entiendo de las otras candidaturas. Víctor, muchas gracias por estar en este programa Conversando con Luis Hermes. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo muy especial a las personas que nos están viendo, que todos los sábados se conectan a este programa de Conversando con Luis Hermes. Es un hombre y un amigo estupendo, considero que tiene muchísima experiencia y sus análisis tienen una vehemencia y contundencia incomparables. Yo creo que eso es muy valioso para poder tener un análisis acertado y mucho más en esta coyuntura en la que nos encontramos, esperando el día de mañana que ya son las votaciones. Gracias a ti, Luis Hermes. Gracias, Víctor Ocampo. Marianita, buenas tardes, gracias por venir a este programa. No, Luis Hermes, gracias a ti por invitarme, mi admiración total a tu trabajo, a tu recorrido en este programa, y un saludo para todos los jóvenes que están viendo este programa. Bueno, Víctor es un profesional con maestría, y la estudiante ya casi profesional Mariana es una líder muy activa en la parte estudiantil. Con ellos vamos a conversar sobre la campaña. ¿Cómo va la campaña a escasas 11 horas de abrirse las urnas para dar inicio al proceso democrático? Pues la Constitución Política, en el artículo 40, en los principios, en los derechos fundamentales, dice que todos los colombianos, por supuesto, tienen que ser mayores de 18 años, tenemos derecho, y colombianas, pues ahora que se habla también de las mujeres, tenemos derecho a elegir y ser elegidos, y de esa manera, pues nosotros tenemos derecho a buscar la posibilidad en las urnas, o bien para que nos vuelvan lo que estamos buscando, o bien para que nosotros votemos por alguien. Mi pregunta, ¿cómo va la candidatura del doctor Iván Cepeda? Con total optimismo, vamos estupendo, estamos alistando los últimos detalles, verificando con cada uno de nuestros equipos aquí en el departamento del Valle y en todo el territorio nacional qué nos hace falta, cuáles son las inconsistencias que tenemos frente al descargue de las credenciales de los testigos electorales para que el día de mañana no tengamos ningún inconveniente. Esperamos que para el departamento del Valle obtengamos 1,5 millones de votos. Eso implica un crecimiento de cerca de 300.000 votos adicionales a los que obtuvo Gustavo Petro hace 4 años. Vamos no solamente a ganar, sino a arrasar en todo el departamento. Esperamos ganar en los 42 municipios, dado que el norte y el centro del Valle
se han venido transformando. Hoy han acogido nuestra propuesta porque han visto materializados los logros del gobierno nacional y creen en el presidente Gustavo Petro, quien ha desempeñado un papel crucial en la transformación de la historia del país. Yo creo que es el único presidente que en su último momento de su periodo, de su mandato, puede llenar plazas con más de 25.000 y 30.000 personas, donde la gente aclama por acercarse, abrazarlo y demostrarle todo el amor y el cariño que le tienen por las grandes transformaciones que ha hecho. Y es por eso que hoy estamos a puertas de tener una segunda presidencia de izquierda, alternativa, progresista, haciendo algo histórico, que es ganar en primera vuelta. Pero, ¿cuál es el programa que el doctor Cepeda le está ofreciendo a la comunidad? Porque pues el pueblo está ansioso de resultados para poder pensar en cómo vencer las grandes dificultades de desigualdades que tiene el país. ¿Qué ofrece su candidato? Creo que hay varios pilares fundamentales dentro del programa, el principal de ellos, que ha sido expresado con contundencia en múltiples discursos de los 155 que ha hecho durante su recorrido en todo el país, es el Sistema Nacional Anticorrupción. Él plantea que la macrocorrupción no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno sistémico de toda la administración pública en Colombia. Y esto implica que es por ahí donde se desvían los grandes recursos y se generan pues, las negligencias y los asesinatos, podríamos determinarlo así, de millones de colombianos, que por ejemplo en el caso de la salud, cuando se presentan casos como el cartel de la hemofilia, donde se roban todos los recursos destinados a los bancos de sangre, a todas las transfusiones, a todos los trasplantes, pues esto implica que hay personas que al no recibir esos tratamientos terminan perdiendo la vida, y son muertes prevenibles y los recursos públicos, que son de todos y todas las colombianos, pues llegaran a donde efectivamente deben llegar. Por lo tanto, el Sistema Nacional de la Lucha contra la Macrocorrupción va a crear una unidad especializada que se enfoque no solo en investigar, sino en buscar formas de prevenir todos estos elementos que se presentan desde la misma ley de contratación, la misma ley 80, que estructura pluralidad de oferentes, estructura temas donde las personas puedan amañar la contratación por los políticos que están ahí presentes o por las mismas dinámicas que se dan entre los contratistas, logrando, pues uno, mitigar todo este tema de las circunstancias que se presentan con la corrupción y dándole como resultado una mayor lucha contra la impunidad que se presenta frente a los delitos de cuello blanco o los delincuentes de cuello blanco, y que esos recursos sean optimizados en mayores programas de inversión social. También ha planteado la profundización de la reforma agraria. Queremos lograr no solamente la entrega de tierras o una mayor entrega de tierras, sino lograr que esos campesinos que obtienen esa tierra sean exonerados de las altas tasas del impuesto predial y que puedan tener proyectos productivos que hagan viables esas tierras que les entregan y que van a poder obtener, para poder potenciar las capacidades económicas de millones de familias que no solamente dependen de esa producción directa, sino de la alimentación que se le da pues, a todos los colombianos y colombianas que asumimos pues, ese golpe directo cuando los alimentos están muy altos. Esos son algunos de los aspectos fundamentales. También podríamos hablar de los programas de protección a defensores de derechos humanos, a liderazgos sociales, a temas de protección y aumento de transferencias directas a los municipios para que las gobernaciones, que son entes que están llamados a revisarse, pues no sigan colocando peajes y extorsiones hacia los municipios que son más pequeños en temas de ejecución de grandes proyectos de inversión. Esos son algunos de los punteros que podríamos hablar de las propuestas del candidato. Quiero redondear esa parte de la pregunta con algo que es muy importante, que la gente pregunta cada rato. Usted hablaba de 150 discursos. Al doctor Cepeda le han criticado mucho el hecho de que él lea los discursos. ¿Eso cómo lo ve usted? Desde la perspectiva que hemos manejado de la campaña, esto demuestra dos cosas. Uno, una producción intelectual del candidato que se esfuerza por plasmar una idea en cada uno de sus discursos con planteamientos totalmente serios que surgen de él mismo. Y dos, que podemos plantearle al país cosas que no salgan de contexto, que en el medio de
el furor que hay hoy en el debate político, no puedan decir que hay una frase o un programa que no tiene un asidero en la realidad. Cualquier colombiano puede revisar cada uno de los discursos que ha manifestado nuestro candidato en su página web, puede estudiarlos al detalle y tener a conciencia qué es lo que él le está proponiendo al país. Por lo tanto, nuestra premisa fundamental frente a la ciudadanía y frente al pueblo es nuestro diálogo es con ustedes, no frente a las maquinarias. Y por eso les entregamos nuestros discursos y nuestras propuestas para que sean ustedes el día de mañana quienes sean nuestros veedores y quienes nos exijan cumplir lo que estamos planteando en cada una de estas propuestas. Pero también sería interesante analizarlo desde la perspectiva de las juventudes, cómo lo ven los jóvenes, que nuestro candidato haga esto con los discursos. No sé qué pensaría. Por supuesto, y ya voy para allá justamente a preguntarle aquí a Mariana sobre, desde la perspectiva de la juventud, pues no solamente la universitaria, sino la de último año de bachillerato y la gente en la calle, los jóvenes. Usted que es una activista juvenil, Mariana, desde el punto de vista juvenil, ¿por qué usted está en esta campaña o en los grupos juveniles con los que usted ha estado interactuando? ¿Cómo reciben la campaña? Bueno, primero con mucha emoción. O sea, Iván Cepeda es un candidato que conecta con los jóvenes, lo pudimos ver en el encuentro de jóvenes que tuvimos aquí en Cali, donde estuvieron 500 jóvenes de distintas partes del país apoyando al candidato y manifestando su trabajo por él y para poder ganar en primera vuelta. El candidato estuvo con ellos en un evento donde los jóvenes se emocionaron desde el primer momento en que lo vieron, donde le gritaban que lo querían, donde le gritaban somos del Cauca, somos de La Guajira, somos del Amazonas, el Caquetá está contigo. Y eso fue algo que hizo que conectáramos aún más con él. ¿Por qué? Porque nos dio un discurso donde nos hablaba de su juventud, de sus años de lucha política antes de ser senador, antes de ser representante a la Cámara, cuando era un defensor de derechos humanos después de la muerte de su padre. Entonces, cuando vemos todo esto, logramos conectar con su historia y decimos, las luchas que él ha tenido son luchas que a nosotros los jóvenes nos representan. Nosotros los jóvenes necesitamos paz, queremos verdad, necesitamos justicia social, y esa es la bandera de este candidato. Por eso los jóvenes nos movemos a trabajar por él, por eso salimos a las calles, volanteamos en las puertas de las universidades, hacemos caseos, pintamos trapos y los colgamos en los puentes, porque los jóvenes sabemos que con él vamos a tener mejores oportunidades durante estos próximos 4 años que se vienen. Él ha prometido que, así como viene haciendo Gustavo Petro sobre la educación universitaria, ¿qué es lo que ha prometido sobre ese campo? Bueno, lo que sí sabemos es que él tiene claro que vamos a continuar con la política de gratuidad, que es algo que ha beneficiado a muchos de nosotros los estudiantes. En mi caso me ha beneficiado mucho, y a gran parte de los jóvenes colombianos. Hay que tener en cuenta que la idea de nuestro candidato es que eso se mantenga, y pues obviamente que sean más los jóvenes que tengan acceso a la universidad, porque la universidad no debe ser un privilegio, no debe ser algo que debamos pagar, sino que debe ser un derecho, el derecho a la educación que tenemos nosotros los jóvenes. No es solamente un colegio, también es el pregrado, y esa es la bandera que está manejando nuestro candidato, seguir la línea que ha trazado nuestro presidente Gustavo Petro, obviamente con las debidas mejoras que haya que hacer en materia de juventud. Se ha venido diciendo, Víctor, en los últimos días, y yo quisiera que me explicaras esto porque la gente me ha preguntado mucho, me perdona si la pregunta no está bien o es mentira, o que el candidato dijo que el que tenga 2, 3 predios, 5 casas o 2 casas o 3 casas, hay que quitarle las casas como hicieron en Venezuela y dejarle una sola casa para darle las otras casas a los pobres. Eso no puede, eso es cierto. Totalmente falso. Esto es algo similar a lo que ha ocurrido en todas las campañas donde hemos estado. Son las mentiras y la desinformación que quiere nublar el debate democrático. Hace 4 años, cuando estábamos en campaña por el presidente Gustavo Petro, reiteraban estos mismos cuentos, que íbamos a llegar a expropiar, que íbamos a llegar a acabar con la empresa, que íbamos a quitarle las casas a las personas y que nos íbamos a volver como Venezuela.
Hoy vemos que ha sido todo lo contrario. Hemos bajado el desempleo a un dígito, a menos de 10 puntos. Un dígito, 8.8. Estamos mejorando el desarrollo económico, hemos aumentado la capacidad adquisitiva de los colombianos con el salario vital. Hemos logrado que haya menos inflación. Estamos aumentando la capacidad de producción de muchos sectores que ni siquiera son afines a nosotros. Si uno ve las cifras que saca Andy, Benalco, ve que hay sectores como el sector textil, como el sector del sector financiero, inclusive, y el sector de otros de exportadores que han crecido en números de manejo de recursos. Hemos aumentado esa capacidad frente a la producción y a la industria nacional. Por lo tanto, nuevamente recurren a eso para meterle terror y miedo al electorado. Pero yo creo que la gente ya ha logrado entender cómo funciona esta dinámica y no come cuento frente a esto. Hay un portal muy importante que es Colombia Check, que es quien verifica las noticias que circulan en las redes sociales, que verifica la veracidad de estas noticias. Ustedes pueden entrar a verificar si esta información es correcta o falsa y se darán cuenta que podemos contrarrestar eso de esa manera. Pero no, el próximo presidente Iván Cepeda es una persona que cree profundamente en la democracia. Fue el gestor, escuchen esto que esto es muy importante, el gestor de la compra de tierras del gobierno nacional a Fedegan, en cabeza de José Félix Lafurí, que José Félix Lafurí pues no es para nada afín ni a nuestro gobierno ni a nuestro proyecto político. Y logramos adelantar una conversación entre gobierno nacional y Fedegan para que Fedegan le vendiera, no expropiara, le vendiera sus tierras que no estaban generándole ninguna producción al gobierno nacional en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras para entregársela a los campesinos. Por lo tanto, esa es nuestra propuesta, esa es nuestra política y vamos a combatir a la desigualdad y a las injusticias que se presentan, no al pequeño productor, a las personas que tienen sus viviendas, al comerciante, para nada. Creemos profundamente en la capacidad productiva del mercado nacional y en proteger a nuestros empresarios, a nuestros microempresarios y a seguir potenciando programas como el que hoy entrega el gobierno nacional para que puedan subsidiar las MIPES, las pequeñas y medianas empresas, a sus trabajadores que cumplan ciertas condiciones. Hoy estamos subsidiando una parte de estos salarios y de las prestaciones sociales para lograr una capacidad de laboralización y de condiciones dignas de todos los empleados del país. Muy bien, Mariana, una pregunta. Los jóvenes, tú acabas de decir que los jóvenes están muy alegres y todas estas cuestiones del deseo de apoyar a Cepeda. ¿Eso se siente? ¿Dónde se siente eso? ¿En qué parte se siente? Porque ustedes hicieron un encuentro, usted dijo que hicieron un encuentro de todo el país. Creo que fue el 2 de mayo. Sí, fue el 2 de mayo. Y luego de ese encuentro, ustedes han venido laborando en los barrios, ¿han sentido eso con los jóvenes o en las universidades? En las universidades, definitivamente se siente afuera de las universidades cuando nosotros nos vamos con los volantes, con nuestros afiches y en la puerta de la universidad van saliendo los jóvenes y nos gritan: este es, yo lo amo, por él voy a votar, él va a ser mi presidente. Sobre todo lo vemos mucho en redes sociales. En redes sociales los jóvenes están con una dinámica de las rimas presidenciales donde graban videos con el que rime y que se pueda. También dinámicas de que van a votar por el talibán. ¿Qué más se puede decir? Las redes se mueven mucho, los jóvenes mueven mucho las redes para que pues le llegue a diferentes sectores el mensaje de Iván Cepeda y reforzar el apoyo a nuestro candidato. Es que le digo eso porque justamente las grandes revoluciones las han hecho los jóvenes, específicamente aquí en Cali. Sí. El derrocamiento de Gustavo Rojas tenía todo que ver con eso, el levantamiento de la juventud. Y obviamente la juventud ha llevado también al poder a muchas personas. Es decir, que ustedes, los jóvenes, están revolucionados en eso. ¿Y cómo cree? ¿Sí cree usted en las redes sociales o en la fuerza de los jóvenes? No, claro que sí. O sea, los jóvenes tenemos la fuerza para que Iván Cepeda sea el presidente en primera vuelta. De eso no tengo duda. ¿Por qué? Porque trabajamos todo el día, salimos y recorremos diferentes universidades en un día, 2, 3. Pero lo mismo están haciendo los otros grupos, ¿ah? Pero no con la fuerza que nosotros.
O sea, los grupos, es increíble cómo salimos al bulevar, hacemos una estampatón y tenemos al frente a un grupo de jóvenes que apoyan a Paloma Valencia, la gente les recibe el afiche y lo rompen. A nosotros nos traen camisetas para que se las estampemos con el mensaje de Iván. Y nuestros jóvenes llegan de forma voluntaria, salen de clases, salen de sus trabajos, porque muchos de los jóvenes que estamos trabajando en esta campaña también tienen pues su vida laboral y su vida académica y salen de inmediato a reunirse, a seguir trabajando por la campaña, por Iván, para poder que él llegue en primera vuelta a la presidencia. Bueno, y hablando de primera vuelta, es muy optimista aquí, los jóvenes son muy optimistas, usted sabe que esa es la condición de los jóvenes, pero ya usted que como profesional más asentado, aunque también usted es joven, para ganar en primera vuelta hay primeramente veamos, hay aproximadamente 41.700.000 colombianos y colombianas en capacidad de votar, de los cuales el 48% son hombres y el 52% son mujeres. Frente a ese hecho, Iván Cepeda tendría que sacar más de 12 millones y un poco más de votos para poder ganar en primera vuelta. Aquí la veo a la señorita Mariana muy optimista, diciendo que van a ganar en primera vuelta. Yo aquí lo dije en este programa, Cepeda será presidente en primera o en segunda vuelta, pero en primera, una cosa que yo lo diga, haciendo el análisis de la votación, usted desde el punto de vista de la óptica, yo sé que usted tiene que ser muy optimista, porque tiene esa responsabilidad, pero a conciencia, desde la óptica, ¿cómo mira eso? No, las cifras son claras, necesitamos más de 12 millones de votos y hoy los podemos obtener. El presidente Gustavo Petro a la primera vuelta obtuvo cerca de 10 millones de votos. Hoy, con lo que hemos logrado avanzar, vamos a obtener más de 12 millones de votos, eso es totalmente claro. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos visto la progresión de nuestra votación. Para la consulta, que nos dio un empuje y un impulso muy grande, logramos solo con nuestra base más fiel de votantes del pacto histórico obtener 1,5 millones de votos en un tiempo que determinan los expertos en política como frío. 1,5 millones de votos en octubre, de una consulta que obtiene un total de 3 millones de votos, solo de la base más pendiente de nuestras dinámicas internas de democracia de partido, cerca de 3 millones de votos. Para las elecciones al Congreso, al Senado y a la Cámara, obtuvimos más de 4,5 millones. Esto implicó un crecimiento de cerca del 100% comparado con las elecciones de hace 4 años de Cámara y Senado, donde pasamos de 20 senadores a 25 y de 20 representantes a la Cámara en todo el país a 46. No solo implica un aumento de los congresistas del pacto histórico, sino también de los equipos de trabajo. Esto es muy importante porque nuestros equipos de trabajo son la base fundamental para poder llegar casa a casa, donde todas las personas, y poder replicar nuestro mensaje voz a voz. Nuestro voluntariado, que es la base que mueve esta campaña, porque esta campaña no tiene recursos. Esta campaña es una campaña que la gente la hace y se basa en ese voluntariado, es lo que nos hace creer que podemos obtenerlo. Si hay esa cantidad de equipos en la calle, en los 32 departamentos de todo el país y en cada uno de sus municipios, vamos a triplicar esa votación. Y el fenómeno lo vemos claramente aquí en el Valle, por ejemplo, en Alcalá. Alcalá hace 4 años no había una capacidad para hacer campaña. La gente nos tiraba improperios, no quería saber nada de nuestro mensaje o lo hacía a escondidas. Hoy de frente sale la gente a volantear. Tenemos la capacidad de instalar casas Cepeda que son de la misma gente que dispone de su hogar, de algún lugar de su propiedad de manera totalmente autónoma y voluntaria para tener un punto de información de la campaña. En municipios que históricamente han sido de tradición conservadora, hoy hemos logrado penetrar hacia allá por nuestras propuestas y por nuestra contundencia. Sabemos entonces que vamos a disparar la votación y hemos logrado crecer exponencialmente en esta zona. Vamos a ganar en todos los municipios, lo vas a ver. Usted tiene un compromiso con la campaña en el Valle del Cauca. Y en el Cauca. Y en el Cauca, pero el Cauca tiene un problema
de los grupos narcoterroristas. ¿Cómo está atendiendo esa situación? Con las autoridades respectivas. Es decir, nosotros, frente a todos los ataques criminales que han hecho los grupos armados, hemos salido a denunciarlos y a rechazarlos con vehemencia públicamente. No hemos validado ninguna violación a los derechos humanos, y ya lo planteó el candidato en una de sus intervenciones. Él dijo claramente: no habrá posibilidad de diálogo con ningún actor armado que no respete la vida y que no se comprometa efectivamente con la paz. Esto implica que para iniciar cualquier tipo de conversación necesitamos muestras contundentes y fehacientes de que quieren alcanzar la paz. ¿Como cuáles? Como ceses al fuego unilaterales. Capacidad de demostrar que podemos entablar una negociación sin que haya de por medio violaciones graves a los derechos humanos. Para el departamento del Cauca, pues conocemos la complejidad de la situación de orden público y por lo tanto estamos avanzando con una red por todo el departamento de testigos, de veedores internacionales, de personal de la MOE y acompañando los PMU con todas las autoridades respectivas y competentes. Por eso que estamos confiados en que la gente va a poder salir con total tranquilidad y normalidad a sus puestos de votación, y esperamos que lo hagan temprano, que todos nuestros seguidores, con toda la gente que cree en este proyecto, salga desde las 8 de la mañana muy puntual, verificando primero su puesto de votación para que llegue a donde debe llegar, marque temprano el tarjetón, la izquierda hacia arriba, que es donde nos encontramos, y empiece a invitar a sus familiares, sus amigos, a sus parejas, sus hijos, nietos, sobrinos, en fin, a todos sus conocidos para que salgan a votar por Iván Cepeda y por Aida Quilpué. Una pregunta muy importante que quería hacerle a Mariana, como juvenil que está metida en la campaña, ¿cómo han sido los eventos públicos en los que han estado ustedes? Porque, ¿cómo han estado los jóvenes? Bueno, ¿Cuál ha sido el trabajo de los jóvenes? En los eventos, bueno, los jóvenes, nosotros cuando hay eventos pintamos trapos, un día, 2 días antes del evento, trapos con mensajes que queremos hacerle llegar al candidato, y los colgamos en lugares donde él pueda verlos. Hemos hecho en Cali 5 eventos donde siempre hemos llenado. El evento más grande que hemos tenido con el candidato fue en el Parque de las Banderas, donde estábamos con entre 15.000 y 20.000 personas, y los jóvenes ayudamos a la convocatoria, a tomar videos, en comunicaciones, ya que la dinámica juvenil es mucho de redes sociales. Entonces, con eso lo que hacemos es tratar de difundir el mensaje que nuestro candidato da en esa plaza pública para que lleguen a todos. Eso es más o menos la tarea de los jóvenes en los eventos de plaza pública. Bueno, yo dije que había que hacer un análisis de los 3 candidatos. Yo creo que le agradecerle mucho al doctor Víctor Ocampo Cepeda por estar aquí en esta mesa de trabajo, y por supuesto a usted, Mariana, por la misma razón, pero ahora pues pienso que debo hablar de los otros candidatos. Claro que sí. Y por favor, vamos a hacer un cortecito presentando algo de allá, mientras podemos hacer el cambio y analicemos en el tiempo que nos queda las otras campañas cómo van. Vamos a un corte comercial. Está viendo Canal C, el canal de Cali para el mundo. Canal C, más cerca de usted. Está viendo Canal C, el canal de Cali para el mundo.
Canal C, más cerca de usted. Está viendo Canal C, el canal de Cali para el mundo. Canal C, más cerca de usted. Pues bueno, bien, esta fue la presencia de los amigos del doctor Iván Cepeda. Ahora bien, la doctora Paloma Valencia, caucana de nacimiento, pero con raigambres también en el Tolima, es la ahijada, pero más que ahijada, del movimiento, o es nacida en el movimiento Centro Democrático y respalda totalmente al doctor Álvaro Uribe Vélez. Ella fue ungida por la organización del Centro Democrático y obviamente ahí se presentaron una serie de divisiones que dieron al traste con la salida de la organización de la senadora Cabal. Seguramente ella y su esposo, el doctor Laforí, estarán intentando crear una organización, porque algo de eso dijo en alguna ocasión, crear una propia organización distinta al Centro Democrático. Es tanto así que la senadora Cabal no ha acompañado en ninguna reunión a Paloma Valencia. Lo más seguro es que ella esté con el outsider en este momento de la política que se llama Abelardo del Espriella. Paloma Valencia ha hecho también grandes reuniones vendiendo sus ideas, ha cerrado con lujo de detalle su campaña y, como ella misma lo ha dicho y todos lo han repetido, como lo ha repetido aquí el señor Víctor Ocampo, que ganará en primera vuelta. Ganar en primera vuelta, ya dije que significa que tenga la posibilidad Paloma Valencia de sacar 12 millones, aproximadamente 12.700.000 votos. Yo particularmente lo creo complicado, porque Paloma, con un 14%, si nosotros hablamos de que es aproximadamente, cada punto son aproximadamente 300.000 votos, y ella está por allá en el 14%, le da como casi 4 millones de votos, y de 4 millones subir en una sola, en la primera elección, subir de 4 millones de votos, que puede ser el promedio de Paloma, subir a 12.700.000, cuando las encuestas muestran que la votación está repartida entre los tres primeros, entre Iván Cepeda con un 44.6%, Abelardo del Espriella con un 21.6% y Paloma Valencia con un 14 y algo, pues es muy complicado de que ella le pueda arrebatar a estas personas la votación, porque el resto de votos que corresponden a Fajardo con un 2 y pico o a Claudia López con otro 2 y pico, pues no suman sino menos de 1 millón de votos. Entonces, ¿de dónde va a sacar ella los 8.7 millones de votos que necesita para poder ganar en primera vuelta? Pero sin embargo, en su campaña y ella misma viene diciendo, y eso está bien, se da fuerza,
que ganará en primera vuelta. Allí pues están todos los movimientos que la están acompañando, el Partido Liberal en su esencia, aunque el Partido Liberal está partido, la viene acompañando el Partido Conservador, que igualmente está partido, una parte de Alianza Verde, que como se sabe oficialmente, Alianza Verde tomó banderas por Cepeda, pero se quedaron algunos acompañando a Paloma Valencia. Está Cambio Radical, hoy hablamos de Cambio Radical de los Char, acompañando también a Paloma Valencia. Está el partido de la U, también acompañando a Paloma Valencia. Quiere decir que está también el partido Nuevo Liberalismo de los hijos de Galán acompañando a Paloma Valencia, sin olvidar que pues obviamente el grupo de Oviedo, que es la fórmula de Paloma para la vicepresidencia, pues también viene acompañando. Pero con todo y eso, considero que no tendrá la votación suficiente para ganar en primera vuelta. Paloma Valencia ha girado, ella era de la ultraderecha y al hacer fórmula con Oviedo, giró un poco hacia el centro buscando cómo acomodarse y lograr llevarse los votos del centro. Y creo que no le salió bien la jugada, porque la prueba es que los votos de ella, en lugar de aumentar, en este momento han disminuido. El padre de Miguel Uribe tampoco acompaña a Paloma, que pues obviamente viene del mismo centro democrático. Y así esté apoyando Gaviria, esté apoyando Galán, esté apoyando el partido Cambio Radical, con Motoa y sus fórmulas y los Char, esté apoyando algunos del Partido Verde, como JP, que de pronto la puede acompañar. No creo que tenga la fuerza para poder salir ganando en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, pues tampoco la vemos a ella. Arrancó con mucha fuerza Vicky Dávila como un outsider que podía ser lo que está haciendo ahorita Abelardo del Espriella, pero su actitud, su fuerza no le dio ni siquiera inclusive para hacer nada distinto, sino acompañar a Paloma Valencia. En este momento nosotros creemos que quien va a estar en la segunda vuelta, y es lo que creemos también, por la forma en que viene empujando la votación y lo que han dicho las encuestas, es que en la segunda vuelta va a haber una disputa entre el doctor Iván Cepeda y el doctor Abelardo del Espriella. Abelardo del Espriella, que se presenta como el tigre y como, aunque no prestó servicio militar obligatorio, ni estuvo en ninguna parte de ninguna de las tres fuerzas, Marina, Aviación o Ejército, se presenta como un gran militar y con el símbolo de un tigre. Tiene de diferencia con Cepeda en la encuesta 10 puntos. Aproximadamente 20 puntos. Entonces quiere decir que Cepeda le lleva unos 8 millones de votos. Y él está en los 6 millones de votos. A Cepeda, para llegar
a ganar en la primera vuelta le faltarían entre 6 y 7 millones de votos. Y eso es muy complicado conseguirlos. En una segunda vuelta, que se daría entre Cepeda y posiblemente entre Iván Cepeda y posiblemente Abelardo del Espriella, tenemos que tomar el punto de partida. Seguramente Cepeda va a partir con unos 10 millones de votos y Abelardo del Espriella va a partir con unos 6 millones de votos. Y ya estamos hablando de la segunda vuelta. Quiere decir que Paloma Valencia, que partió con 2 millones de votos, esos 2 millones y pico de votos de Paloma desaparecen. Y en el partidor, esos votos de Paloma Valencia, no todos, porque no son todos del Centro Democrático, no todos se van a ir con Abelardo del Espriella. Una parte se irá con Abelardo del Espriella, pero otra parte de esa votación se va a ir con Iván Cepeda, y algunos no se va a ir para ningún lado, van a quedarse por fuera, no van a participar, se van a ir a ver ballenas a Buenaventura. Entonces, en el partidor estará Cepeda con 9 millones y estará Abelardo del Espriella con 6 millones. Esa diferencia de 3 millones de votos, así le ingresen más votos de Paloma Valencia a Cepeda, cuando partan, el tiempo es tan corto, son 8 horas votando, que no le va a alcanzar a Abelardo del Espriella para alcanzar a Cepeda. Lo tengo seguro que aquí se está presentando en estas elecciones algo parecido a las elecciones del 22 con el doctor Hernández, con el ingeniero Hernández. Era un outsider que apareció de la noche a la mañana y obviamente casi gana las elecciones porque se hizo un todos contra Petro. La gente votó, pero no eligió, porque cuando uno elige tiene que pensar por quién va a votar, tiene una responsabilidad con aquel que tenga las mejores propuestas, pero la gente elige, la gente vota y vota con rabia contra fulano de tal, ¿ya? Y eso nos está haciendo mucho daño en Colombia. Entonces seguramente Iván Cepeda va a ganar la presidencia, en segunda vuelta también la va a ganar, pero la va a ganar con 800.000, 1 millón de votos, porque obviamente que del Espriella corre más, porque el crecimiento de Iván Cepeda ha sido vertiginoso y como en toda curva de producción, de Abelardo del Espriella, el crecimiento de Abelardo del Espriella ha sido vertiginoso y el de Cepeda ha sido sostenido, casi, como en toda curva de producción. Cuando se llega al tope, se empieza a crecer muy poquito. Entonces, Abelardo del Espriella ha crecido mucho, pero como las elecciones son tan cortas, el tiempo no le da el tiempo para alcanzar a Cepeda. Algo parecido a lo que ocurrió en la primera elección entre el doctor Álvaro Uribe Vélez contra el doctor Serpa, que cuando Serpa iba como con 38%, Álvaro Uribe iba con el 8%, pero esa elección demoró más o menos 3 años, 3 meses, y durante esos 3 meses Uribe creció tanto que lo alcanzó y lo pasó. Entonces por eso Uribe le pudo ganar a Serpa. Si hubiera sido tan corto como ahora, que la última encuesta ocurrió apenas hace 10 días, pues era muy difícil que lo pueda sobrepasar. Yo veo que no va a ser posible de ninguna manera que el tigre, por muy tigre que sea, alcance a la gacela o a la cebra para podérsela comer. Eso no va a ser posible.
creo que Cepeda va a ganar las elecciones. O si no, como dijo aquí el doctor Ocampo, lo más posible es que, partiendo de que Cepeda tiene el apoyo del gobierno, Cepeda pueda ganar en primera vuelta, aunque este país es un país muy conservador. Este país es un país donde la gente no reflexiona para votar, sino que vota con rabia. Entonces, aquí hay mucha gente de derecha que no les importa lo que sea del pasado de Abelardo. Yo entre Abelardo y Paloma me quedaría con Paloma. Pero esa es la gente y ese es el voto. Si ustedes lo miran, es un parecido, el parecido de él en su forma de ser es un parecido a un Donald Trump, ¿no? Entonces, pero ha sostenido, y por eso es que le ha ganado a Paloma, ha sostenido la postura de sus propuestas, de darle balín a todo al que robe, al que mate, que va a acabar con la G, como dice la Paloma Valencia. Entonces, todo esto a mucha gente le da rédito. Y yo pienso que aquí lo que hay que hacer es buscar cómo vencer las desigualdades que tiene el país. En la medida en que se vaya logrando, cuando el pueblo tiene algo que defender, cuando el pueblo tiene una casita, el pueblo tiene trabajo para llevarle el pan a sus hijos, ese pueblo empieza a decir que tiene algo por qué luchar. Entonces, el pueblo tiene mejores condiciones de vida. Pero cuando uno no tiene nada que defender, los hijos le están llorando todos los días, no hay comida, no hay leche, no hay pan, no hay ni siquiera una agüita de panela. Tienen que levantarse a las 10, 11 de la mañana a tomarse un poco de agua para que se vuelva a dormir porque no ha conseguido nada. Y pasa el tiempo, sale a buscar trabajo y no le dan. Ese padre de familia, cuando le dicen, ve, aquí hay una cosa para hacer, hágala, él va y la hace. Ya no le importa nada porque además no tiene nada que perder. A ese espacio hemos llegado. Esto no es una apología del delito, esta es la verdad. Y por eso es que tenemos que luchar porque haya un gobierno que más que otra cosa piense en los pobres, sea capaz de resolver el problema de los más necesitados. Porque los ricos no tienen sus hijos estudiando en Colombia. No, señor. Los tienen estudiando y viviendo en el extranjero porque les da miedo. Aquí están porque pagan menos impuestos, aunque aparentemente les pidan más impuestos, pagan menos impuestos que en Europa y menos impuestos que en Estados Unidos. Porque si no se hubieran ido, cuando los de Petro dijeron que se iban a ir, y no se fueron porque quisieron ensayar y se encontraron de que eran más caros los impuestos en el exterior, en Europa o en los Estados Unidos, que los impuestos que pagan los ricos en Colombia. Y los banqueros les ha ido muy bien. Eso es verdad. A la final, el sistema financiero le ha ido rete bien. Ha ganado muchísima plata. Los terratenientes no perdieron sus tierras. Y habían dicho que cuando Petro llegara al poder los iba a expulsar, nos iba a volver como Venezuela. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Y pienso que tampoco va a ocurrir con cualquiera de las personas que llega a la presidencia de la República, llámese Paloma Valencia, que ha dicho que va a acabar con la G, y yo particularmente creo que la G no se puede acabar. La G, nunca en ningún país se ha hecho acuerdo, en países donde hay violencia, se ha hecho acuerdo, sino a través de mecanismos de la paz. Y es el único camino que queda. Cuando no se ha hecho así, en Nicaragua no se hizo así, mira dónde está Nicaragua. En Cuba no se hizo así, mira dónde está Cuba. Pero en los países donde se ha hecho los acuerdos, se han hecho a través de acuerdos, los países están muy bien, han mejorado mucho su nivel de vida. Entonces nosotros también tenemos que tratar. Es que uno pelea con el enemigo y hay que vencerlo al enemigo. No puede ser que sea pues el que está a mi lado tiene que estar de acuerdo siempre con lo que yo diga. O lo que yo digo es lo que vale y lo del otro no vale. Así no es. De tal manera que, además porque en la misma Constitución está, que los que son todo el mundo que dirija el país dan la obligación de buscar la paz
porque la paz es un deber y es un derecho que tenemos, que tiene la autoridad y tenemos todos nosotros. Es un deber la paz y es un derecho de obligatorio cumplimiento. El mismo Álvaro Uribe, cuando fue presidente, buscó mecanismos para alcanzar la paz. Santos buscó mecanismos. Y si la guerrilla se creció, fue porque Duque dejó que la guerrilla se creciera. Duque no ayudó a resolver el problema de la paz, de la G, que había logrado Santos. Y por esa razón, la guerrilla encontró el campo expedito, ya no para convertirse en guerrilla, sino en una narcoguerrilla, que es lo que estamos viviendo ahora. La G ha servido para que los paramilitares y los mismos militares que cometieron masacres reconozcan que hicieron daño. Y daño hubo por parte de los paramilitares, daño hubo por parte de la guerrilla, daño hubo por parte de los narcotraficantes, daño hubo por parte del ejército, que no tenía por qué hacerlo porque tiene las armas de la República para defender al pueblo. Son los defensores de la nación. Y por eso no solamente se les entrega las armas, sino que se les paga de nuestros propios recursos, se les paga para que defiendan. Pero ellos mismos tomaron las armas contra muchos colombianos y los vistieron de militares o de guerrilleros o de narcotraficantes para que aparecieran como bajas en combate. Y ahí lo están reconociendo en la JEP, de que cometieron esos desatinos. Cuando uno escucha lo que dicen algunos militares y algunos paramilitares, uno siente sobrecogimiento de todo lo que han dicho, siente miedo, siente terror, porque fueron tan malos y tan perversos como los guerrilleros. Y frente a la corrupción, no se diga, la corrupción es un delito tan malo que también le hace daño al país. Le hace daño al país, ¿por qué? Porque se roban la plata que sirve para los más pobres. De tal manera que lo que tenemos que hacer es buscar un gobierno que siga mejorando las condiciones de los colombianos. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que mañana domingo la gente salga temprano a votar, que salga temprano a votar para que no tenga problema. Vote por quien quiera, pero vote en conciencia. Salga a votar, cumpla con su deber, el más importante que tenemos todos los ciudadanos. Ese deber que nos hace igual, que nos da tanta riqueza de poder seleccionar la persona que va a manejar nuestros recursos y que va a manejar los destinos del país. Escojamos al mejor o a la mejor, según nuestro sabio entender. Y amiga y amigos, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija o sus hijos, dónde se encuentran, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde se encuentran, se está perdiendo la juventud. Preocúpese por eso y el próximo sábado nos vemos aquí, o bien con el próximo, para hablar del próximo presidente o presidenta de la República, o bien para hablar de quienes van a la segunda vuelta. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.